Vamos a orar entonces para esta parte del estudio, ¿verdad? Que el Señor nos hable y nos abra el entendimiento para poder aprender estas verdades que el Señor quiere mostrarnos hoy. Entonces vamos a orar también. Señor, gracias porque nos permites estar nuevamente estudiando tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo. Guíame a mí con tu Espíritu Santo. Habla en nuestros corazones, Señor, en este estudio. Y ayúdanos, Señor, para fortalecer esas áreas que necesitamos ser fuertes, confiando siempre en ti. Bendice a mis hermanas, Señor, y aquellas que no están el día de hoy en el estudio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a compartirles entonces la pantalla. Lili, ¿me oye? Sí. Qué raro, se quedó como paralizada la pantalla mía. Sí, pero sí la escucho. Vamos a empezar la quinta semana y entonces no sé si doña Ivy puede empezar a leer ese párrafo de la quinta semana. El temor a la muerte es un poderoso motivador. Si los que gobiernan con poder e intimidación no pueden someter un individuo a su voluntad, entonces usan la amenaza de muerte. Es el arma definitiva, fortalecida por un temor tan fuerte que puede poner a una persona de rodillas, causar que niegue sus creencias y forzar a traicionar a los demás. Pero no todos son vulnerables a esta amenaza. Los convencidos y valientes prefieren morir por lo que creen. Los registros de la historia nos dicen que la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. En vez de erradicar a los fieles, la persecución y el martirio marcaron el rápido crecimiento de la iglesia primitiva. ¿En qué creían los cristianos de entonces que los fortaleció para morir con tal valentía? ¿Qué les dio la fuerza y el coraje para morir en la fe en vez de negar a Jesucristo y sus preceptos de vida? En esta lección veremos cómo el temor del Señor, entender su poder sobre la vida y la muerte, puede conquistar el temor a la muerte. Amén. Ahí. Sí. Entonces vamos a ver eso, ¿verdad? Como podemos ver, hay creyentes que se fueron valientes y por esos valientes hoy la iglesia, ¿verdad? Ha corrido y ha llegado hasta nuestros lugares. Entonces vamos a ver qué era esa fortaleza que los mantenía a ellos a estar dispuestos a morir, porque el amor que poseían por el Señor, ¿verdad? Fue lo que también los motivaba. Entonces vamos a empezar, dice, lo observa en Génesis, el libro de los orígenes, encontramos la primera referencia a la muerte y al temor. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él los puso en un ambiente perfecto y les dio tan solo una restricción: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios dejó claro lo que sucedería si desobedecían. Pero tentada por la serpiente, el diablo, Eva comió del fruto prohibido y ella se lo dio a Adán y este también comió. Entonces vamos a leer Génesis 2 del 16 al 17 y el 3 del 7 al 10 y vamos a marcar Señor Dios con un triángulo, por lo general lo marco a morado, una lápida, todo lo que se refiere a morirás, y miedo, igual como hemos estado marcando, ¿verdad? Con un círculo irregular. Entonces, vamos a empezar leyendo cada versículo. Entonces, si mami lo lee el primero, el 16. Voy. ¿Me oye? Sí. Sí. Ya, yo creo que está regresando. Que se me quedó la pantalla como fija. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, ahí, ¿qué marcamos? Sería Señor Dios con un triángulo, ¿verdad? Ajá. Nada más, yo creo.
Sí, nada más. Sí, no. Ahora, doña Vivi, el 17. Pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ujú. ¿Morirás? Sí, morirás. Ujú, sería nada más eso. Ahora el 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí no hay nada que marcar. Ahora el verso 8 más. Eh, Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Sería Señor Dios, ¿verdad? Ajá. Primero. Y el segundo, Señor Dios. Ujú. Nada más sería. Sí, solo eso. Y doña Vivi el 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ay, Ujú. hasta ahí llega. Sí, el 9 sí. Es Ahí. chiquitico. Señor Dios. Ajá. Y el 10 dice, y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ahí marcamos miedo. Ok, vamos a responder las preguntas. Dice, ¿qué aprendiste al marcar morirás? La primera referencia a la muerte en la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender? Que Que la que muerte, perdón, que la muerte entró a partir de que desobedecieron. Ujú. Sí, algo que yo noté, ¿verdad? Que no había muerte antes del pecado también. ¿Cómo? No le oí. No había muerte antes del pecado. Entonces, para asegurarte que no te lo pierdas, ¿qué acción resultaría en la muerte? Puedes resumirlo en una palabra. ¿Qué fue lo que resultó en muerte? ¿Qué acción? La desobediencia. ¿Sí? Desobediencia. ¿Y a cómo llamamos a la desobediencia? Pecado. ¿Sí? Entonces, el pecado, la desobediencia o el pecado nada más fue lo que es la acción resultaría en la muerte, nuestro pecado. Y dice, ¿qué hicieron Adán y Eva con respecto a Dios cuando desobedecieron? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Se escondieron. Huyeron ¿Sí? de Dios. Uh-huh. Algo Tuvieron hicieron miedo. más. Tuvieron miedo. Sí, por eso se escondieron. Y en el verso 7 también hicieron algo. Cubrieron su desnudez, se le puede llamar, ¿no? Mm. O sea, se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí. Entonces dice aquí, el pecado trae la muerte, lo que nos separa de Dios, quien es vida. Entonces, ahora vamos a marcar estos versículos de Romanos y vamos a poner con una P todo lo que es pecado, marcar la palabra muerte igual con una lápida y dibujar igual un triángulo sobre Dios. Entonces vamos a empezar leyendo
Y lee, mam. Yo, Sí, sería el 10. Romanos 5:12. Ah, no, 5:12. Sí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces sería y pecado primero, ¿verdad? Ajá. Muerte con la lápida, ¿verdad? Ajá. Muerte y pecado. Pecaron Sí, también, muy ¿verdad? bien. Sí, sería eso. Ahora, doña Vivi, Romanos 6:23. Claro, sí. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte y pecado. Muerte y pecado. Y también Señor. Dios, que también lo estamos marcando. Ujú. Ok, dice, ¿qué aprendiste al marcar muerte? ¿Qué podemos aprender de la muerte? Lili, perdón, Señor nuestro también, ¿verdad? Era Sí, ese Dios. Dios. No, Señor nuestro, ahorita no estamos marcando. Dios sí. Bueno. Dios. ¿Qué podemos aprender al marcar muerte? Entonces, dice que por medio del pecado lleva a la muerte. Por medio del pecado entró la muerte. ¿Y qué pasó con esa muerte? ¿A quiénes se extendió? A los hombres, porque todos pecaron, dijo. Entonces, por un hombre entró el pecado y el pecado trajo muerte y la muerte así pasó a todos los hombres. Y en Romanos 6:23, ¿qué podemos aprender de la muerte? Que la muerte viene a causa del pecado, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. Que en Cristo como que ya no hay muerte. Ajá. Entonces podemos ver que por decirlo así, el pago del pecado es la muerte. Es como la retribución, ¿verdad? De nuestro pecado. Ahora, ¿qué aprendiste al marcar Dios? ¿Dios qué es entonces? Dador de vida. Muy bien, es un dador de vida. Esa dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida. Y como doña Vivi ahora dijo, fue por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos dio esa vida. Amén. Ahora vamos a ir ahí a la página 64 y vamos ahora a ver Hebreos 2:9 y 14 al 15. Dice, así que, ¿cómo llegamos a la vida eterna a través de Jesucristo? ¿Cómo da vida a Dios a las personas que nacen pecadoras y que, por lo tanto, están destinadas a la muerte, a la eterna separación de Dios, quien es vida? Entonces, ahora vamos a marcar Jesús con una cruz. Igual vamos a seguir marcando muerte como una lápida y seguimos marcando la palabra temor, como siempre la estamos marcando. Entonces, vamos a empezar leyendo Hebreos. Entonces, mami, empieza leyendo Hebreos. Sí, voy. Dice, pero vamos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces sería
Jesús, ¿verdad? Sí. Una crucecita. Muerte Ujú. también, ¿verdad? Muerte. Dios no, ¿verdad? Dios no estamos marcando. No, No solo sería, Jesús. ¿verdad? Sí, al principio del versículo dice, vemos aquel. Ah, entonces Jesús. Sí, ese es Jesús. Jesús. Aquel fue, y Ujú. también eso, bueno, Pues, se marca ahí. ujú. Ahora el versículo 14, doña Vivi. Así que por ejemplo, los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ujú. Jesús, Jesús. Ujú. muerte, muerte otra vez, Sí, no sé si... sí, muy bien. Ahora el versículo 15 dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Entonces el temor, ¿verdad? Que estamos marcando, y también muerte. Ujú. Ujú. Ahora 2 Corintios, ¿no? Voy. En la otra página está, ¿verdad? Sí, en la otra página. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, Ajá, aquel es Jesús, sí, ¿verdad? Que no conoció pecado. Y yo creo que solo ese, ¿verdad? también lo, Eh, ese lo es Cristo. sí, es Cristo, sí. Ujú. Muy bien. Vamos a ir con las Él, preguntas. el último él. Sí, ese él también. Ujú. Ah, bueno. Dice aquí, ¿qué aprendiste al marcar Jesús? Es maravilloso y te concierne, así que no te lo pierdas. ¿Qué podemos marcar? ¿Qué aprendimos al marcar Jesús? Él fue coronado en gloria y honor. Ujú. Y participó a sí mismo para anular mediante la muerte el poder. Dice que tenía el poder de la muerte. Ujú. Entonces Cristo dice que se hizo partícipe en sangre y carne, o sea que Cristo probó la muerte, se hizo hombre, ¿verdad? Para probar la muerte. ¿Para qué probó la muerte él? Para librarnos Ujú. por el temor a la muerte estábamos sujetos a esclavitud. Sí, y dice anular el poder de la muerte, porque ahí vemos que una persona tenía ese poder de la muerte, ¿verdad? Dice, ¿por qué Dios enfatiza que Jesús fue hecho menor que los ángeles y que Él se hizo carne y sangre, un ser humano? ¿Por qué ustedes creen que Dios enfatizó eso? Bueno, para serle honesta en esa partecita que se hizo inferior a los ángeles, eso no lo entendí muy bien. Es que cuando dice que se hizo poco inferior a los ángeles, está hablando del ser humano. El ser humano Cuando es, se hizo hombre. ajá, exactamente, cuando dice Ya. que nosotros los seres humanos somos un poco inferiores a los ángeles. O sea, como que el rango de los ángeles están por encima de los humanos.
Ya. Ah, bueno, qué dicha que le pregunté. Porque... Entonces, ¿por qué ustedes creen que Dios enfatizó eso en Jesús? Y para que supiéramos que Él, vamos, era gloria y honor y que digamos, que a través de Jesucristo no íbamos a padecer a causa de la muerte. Dice, por la gracia de Dios. Sí. Que si Él lo soportó como hombre, podemos soportarlo nosotros como hombres que somos. Sí, amén. Y es que también recordemos que Jesús es el mismo Dios. Y Dios se humilló, como dice, creo que Colosenses, que se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre por nosotros. O sea, eso fue el gran amor de Dios, porque digo yo, Dios siendo Dios, se humilló, dice, porque imagínense que el ser humano es poco menor que los ángeles. Y tras de todo se convirtió en un hombre para librarnos de la muerte, ¿verdad? Ahora dice, ¿quién pecó en Génesis 3 y qué resultado trajo? Lo que vimos en Romanos 5:12. Entonces, ¿quién pecó en Génesis 3? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de eso? La muerte. La muerte. Entonces, eso fue lo que repasamos. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, nos dice ahora, ¿qué aprendemos al marcar muerte en Hebreos? Estuvimos marcando varias veces muerte. De hecho, en los 3 versículos, ¿qué podemos aprender? Que, digamos, a través de Jesucristo, bueno, que Cristo anuló la muerte. Ajá. Y que y Él nos puede librar del temor de la muerte. Sí, también. También yo agregué aquí que fue el poder de la muerte le fue quitado al diablo, ¿verdad? También le agregué acá. ¿Qué qué? Que Jesús le quitó el poder de la muerte al diablo. Dice aquí, según Romanos 6:23, que acabas de observar que trae la muerte. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué trae la muerte? El pago del pecado. El pago del pecado, muy bien. Dice, ¿qué le dio al diablo la serpiente? El poder de la muerte sobre el hombre, como se describe en Hebreos 2:14. ¿Qué fue lo que le dio al diablo la serpiente, el poder de la muerte sobre el hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que le dio el poder al diablo sobre la muerte? La mentira, o sea, ¿cómo le dijera? Como haber, por decirlo, engañado al hombre, el engaño, no. Sí, bueno, mejor dicho, podemos decir el pecado en sí, ¿verdad? Sí. Porque digamos, Dios había hecho al hombre y Dios lo había hecho como el administrador de la tierra. Y cuando el hombre peca, le entrega el dominio a Satanás. Entonces, prácticamente fue el pecado del hombre el que le entregó el dominio a Satanás sobre la muerte. Amén. Ahora sí, ¿cómo fue pagado el pecado del hombre? Está fácil. La muerte. ¿Cómo fue pagado el pecado del hombre? Por la muerte. Sí, la muerte de Cristo, ¿verdad? O sea, tuvo que haber otra muerte para pagar la muerte. Qué interesante, ¿verdad? Que Cristo tuvo que morir para poder quitar la muerte de nosotros.
Entonces vea lo que dice aquí, así que si eres un verdadero creyente en Jesucristo, si temes a Dios y crees en Jesucristo, ¿qué tipo de vida tienes? ¿Serás separado de Dios y Jesucristo? Explica tu respuesta. En Cristo tenemos más bien, en vez de muerte, ¿qué tenemos en Él? Vida. Vida, ¿verdad? Entonces a veces no deberíamos vivir como si estuviéramos todavía muertos, ¿verdad? Como muertos en pecados y delitos, sino deberíamos vivir en la vida que Cristo nos ha dado. Y vamos a poder separarnos de Dios y de Cristo. No, ¿Y por qué no? porque fuimos comprados con sangre por Cristo. Ya le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a ver la página 66. Vamos a seguir marcando. Ahora vamos a marcar vida eterna y la palabra vida, si solo aparece. Vida, pero Encerrar la frase. la vida eterna encerrada. Sí, vida eterna y vida, encerrada en un círculo. ¿Con qué color se puede poner? Bueno, yo la puse con celeste. Si quieren, bueno. podemos usar el celeste. Y vida también, ¿verdad? Sí, igual, de la misma manera. Igual seguimos marcando Hijo de Dios. Con una crucita. Con una cruz. Y otra vez dibujar una lápida, pero ahora sobre la frase, no tiene la vida. No tiene la vida. Entonces, empieza leyendo, mami. Bueno, aquí en Juan es. Sí, 1 Juan 5:11-13. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces sería vida, ¿verdad? Ajá. Y su Hijo. Bueno, esta que nos ha dado vida eterna, esta vida. Ajá, vida eterna. Otra vida también, ¿verdad? Sí, y vida. Muy bien. Y su hijo también. Ajá, el Hijo. El hijo. Doña Vivi. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. El Hijo, la vida. Ajá. Y el Hijo. Sí. Muy bien, entonces hijo, vida, hijo y no tiene la vida. Esa con lápida. Esas son las marcas. Sí, con una lápida. Muy bien, y yo voy a leer el 13. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, igual marcamos Hijo de Dios y vida eterna. Es lo que estamos marcando. Ahora en este solo pasaje se nos pregunta, ¿qué nos ha dado Dios y cómo la obtenemos? Pero Lili, que me quedé atrás, se estaba marcando. Dice, ¿qué nos ha dado Dios y cómo la obtenemos? La vida eterna. Ajá. Creyendo en Jesús. Sí, muy bien, creyendo en Cristo. ¿Y cuál es nuestra situación si no tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios? La muerte. Sí, la muerte. Dice que el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Bien. Ahora vamos a ver otro aspecto aquí. Dice, él observa, ¿qué le sucede a un cristiano cuando él o ella mueren físicamente? Veamos lo que el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración de Dios. Vamos ahora a marcar todo lo que se refiere a Pablo, los creyentes, perdón, y marcamos, gracias, mi, me, nos y nuestro. Y vamos a seguir marcando con una lápida todo lo que se refiere a morir, partir, ausentes del cuerpo y muerte. Todas esas palabras con una lápida. Lo que aparece.
Ujú. Y vamos a seguir marcando los creyentes de Pablo, ¿verdad? Subrayándolos. Yo lo venía subrayando cuando dice que subrayar algo y no estaba subrayando con anaranjado, no sé ustedes, el destinatario. Entonces ahí vamos a seguir marcando. ¿Cómo? No le escuché, perdón. En las anteriores que hemos marcado, yo he venido marcando con anaranjado cuando nos piden marcar el destinatario. Entonces no sé ustedes, que lo sigan marcando de la misma manera. Entonces vamos a empezar leyendo y otra vez lee mami el 21. Es cortito. Sí, porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Ujú. Entonces sería mi, ¿verdad? Sí. Pero este mi no sé de qué color marcarlo. Es el que yo le decía que hemos estado marcando. Puede ser con anaranjado. Gracias. Ujú. Y Cristo. Bueno, Cristo ahorita no lo estamos Ah, no, marcando. Cristo, no, perdón. Solo el destinatario Sí, y sí, todo mi, lo que no, es. nuestro, sí. Ajá. Y morir es ganancia. Morir. Ajá. Morir sería. Sí. Ahora el 22, doña Vivi. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Ujú. No, ninguna, no sé, pero sí. Hay una ahí que marcar. Mi, Ajá. Ese Sí. mí. También dice para mí. Y el verso 23 dice, porque de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar en Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces yo marqué ese me y teniendo y teniendo. partir como esa lápida que hay que ponerle, ¿verdad? Y teniendo es de qué, De Pablo. ya. Ujú. Ahora vamos a leer 2 Corintios 5, el 6 al 8 y mami empieza leyéndolo. Voy. Por tanto, animados siempre y sabiendo, marcamos igual, ¿verdad? Ahí. Sí, seguimos marcando igual. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos, estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces sería ausentes del cuerpo. Ajá, ausentes, ese sí, con la lápida. Y también hay algo que también, porque tenemos que marcar Pablo o los creyentes, ¿verdad? Entonces es, por tanto, animados somos Sí, creyentes. animados son los creyentes. Ajá. Y siempre habitamos. Sí, también habitamos, se subraya. Y doña Vivi, que lea el que sigue. Porque por fe andamos, no por vista. Sí, si gusta leer también el 8 de una vez, sí, ya que es cortito. Este era andamos. Sí, muy bien, andamos. Ajá. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar, estar presentes con el Señor. Cobramos. Moses. Sí, cobramos. Preferimos. Pero ausente sería lápida, no sé. Sí, la lápida, ausentes. Habitar también de creyente. Sí, preferimos también está. Preferimos Y habitar, sí. habitar presentes. Estar presentes con él. Sí, ahí en el 2 Corintios, ahí en el 6, no marcamos estamos, ese estamos del final, estamos ausentes del Señor. Ese ¿A dónde? estamos. ¿Perdón? Ahí en el verso 6, estamos, no lo marcamos. ¿Estamos a dónde?
Ahí en el- ya, sí, estamos presentes. estamos ausentes del Señor. Ahí en la última, al final del versículo. Sí, sí lo marcamos, que eran con lápida, ¿no? No, esa lápida es ausentes, pero estamos, es en naranja. Por eso ya lo marqué. Ah, bueno. Tam- Ahora vamos a ir a Romanos 8, 38 al 39, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Entonces vamos a marcar convencido y muerte. Y mami le da el 39. Voy. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá esperar del amor de Dios, separar del amor de Dios, que es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Entonces, separar, nos podrá separar, Ese no sería así. nos. Nos. Y yo creo que solo eso. Y el No. del final, que Ese parece anaranjado, como lápida, no sé. sí, ese nos podrá separar, es en naranja. Y nuestro también. Porque lápida era solo morir, partir, ausentes del cuerpo o muerte. Nuestro. Ujú. ¿Dónde está? Nuestro. Sí, Nuestro, nada más era. exacto. Entonces vamos a ir a las preguntas. Dice, ¿qué aprendiste al marcar mi, menos y nuestro? Entonces, ¿qué podemos aprender marcando el destinatario? Pues que para nosotros el vivir es Cristo y morir ganancia. Ujú. Vea cómo veía Pablo la muerte, más bien. Primero, como decía Mami, que era una ganancia. Y el 23 dice que él tenía el deseo de partir, dice Pablo, ¿verdad? ¿En cuál? ¿En cuál dice usted? El verso 23 de Filipenses 1. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿ahí cómo lo podemos poner? Que morir también es un premio para el creyente, ¿verdad? Ujú. Yo pensé que en algún momento era pecado anhelar la muerte, pero si la muerte es un premio, ¿de qué manera se puede ver entonces? Es que recuerde que hay una corona para aquellos que esperan la venida del Señor y esperar la venida del Señor no es como en depresión la gente que quiere morirse para acabar con el dolor, es muy diferente. Cuando, Anhelar que anhelar estar con el Señor, eso es anhelarle la muerte. Es decir, ya quiero estar con el Señor, o sea, no es malo anhelar, porque más bien el Señor nos invita a que anhelemos estar es como con el cuando Señor. oramos, ¿verdad? Como cuando oramos y pedimos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, que dice, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Ajá. Sí, es como más bien alegrarnos y no ver con temor, uy, me voy a morir, o esas cosas, ojalá no me muera, sino que para nosotros, no vale si nos morimos, por decirlo así. si estoy viva, bueno, y si muero también. Es como Michelle que me decía, mi hermana, me decía, Jan, es que me soñé que usted se iba a morir y no quería contárselo porque la voy a estresar. Le dije yo,
tranquila, Michelle, para mí mi confianza está puesta en Dios. Y si Dios me llama, pues ya, uno tiene que aceptarlo y pedirle a Dios ya, que todo sea con paz, ¿verdad? Entonces, Ujú. Doña entonces, Vivi iba a decir algo, doña Vivi. Sí, hay mucha gente que anhela la muerte, pero para salir de los problemas, Exacto. porque no sé, seguramente sienten como que es el fin, ¿verdad? Ya descanso. Ujú. Y no, uno como creyente anhela la muerte, pero para estar con el Señor y porque sabe que va a haber otra cosa más allá, ¿verdad? Ujú. Sí, es como uno cuando piensa, uy, uno está deseando que venga Cristo, o sea, yo para mí, yo diría, sería lo mejor que viniera Cristo, porque aparte de todo, digo yo, qué dicha, Dios me va a por fin liberar de este cuerpo de muerte, un cuerpo de muerte que también se deprime, que también a veces se enoja, que hay muchas cosas que faltan por transformar. Entonces, ese es el punto que el Señor quiere llegar a nosotros, que uno diga, si muero es ganancia, porque la verdad, si yo muero voy a ser transformada, ya no voy a sufrir, Dios me va a dar un cuerpo nuevo, ya no voy a estar en esta tierra porque realmente en esta tierra se sufre, es la realidad. Podemos tener momentos de felicidad, pero esta tierra es así porque tiene maldición. Entonces, nuestro pecado también. Entonces, por eso ese significado, no desear la muerte, como dice doña Vivi, como les decía, en un estado depresivo, que hay gente que toma hasta en sus manos quitarse la vida, ¿verdad? Con tal de parar un sufrimiento. Por eso el Señor nos llama a vivir las pruebas con gozo, porque Él nos puede dar gozo en medio de las pruebas. Entonces, es que hay que animarnos en eso, decir, bueno, que uno vive tranquilo, ¿verdad? Ese es el punto que el Señor quiere que nosotros podamos llegar a sentir, que no le tengamos miedo a la muerte, porque aún creyentes a veces pueden temer de que, ay, ya Dios me va a quitar la vida. Y nuestra vida es pasajera, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra, pero en el cielo va a ser la eternidad, que no se va a comparar a este lapso de tiempo. Por eso es que aquí dice que cobremos ánimo en el verso 8. Dice, y prefiramos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia con el Señor. Vea que en el 6 dice que estamos presentes en el cuerpo, pero ausentes al Señor, porque quiere decir que todavía no hemos muerto, ¿verdad? Pero nos está llamando a que nosotros podamos vivir en esta tierra, pero ausentes, sino que vivamos como si estuviéramos en la presencia del Señor. Y eso significa andar en santidad, una vida llena de santidad. Entonces vea qué importante esas palabras. Dice aquí, aclaración, dice, Pablo escribió esta carta a los filipenses desde la prisión en Roma. Eventualmente este hombre que vivía en el temor de Dios fue decapitado por su fe. Vea que él murió con una muerte fea, pero él, él vio la muerte como una oportunidad de estar con el Señor. Entonces murió, aunque fue doloroso, él estaba feliz porque sabía que iba a partir a un mejor lugar. Entonces dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a morir, partir, ausentes del cuerpo y muerte? ¿Qué podemos poner ahí? que morir es ganancia. Que es que deberíamos de tener un deseo así en cierta forma para estar con el Señor, ¿no? Que es mejor estar ausente del cuerpo y estar y habitar estando presentes con el Señor. Yo aquí agregué, pensando en eso, que debemos estar muertos, pero al pecado. Y ahora va la pregunta que sigue a continuación. ¿Sabías esto? ¿Cómo afecta esta verdad tu perspectiva de la muerte para el cristiano? Bueno. Le ayuda a uno a afrontar los seres queridos que parten y seguir anhelando. O sea, yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero siempre me vacila que me pongo a pensar, quién sabe
qué le tendrá Dios a uno, ¿verdad? De qué manera quiere llevárselo, pero sin embargo, sin temor. Nunca me he puesto a pensar, hoy si es un cáncer, hoy si es tal cosa. O sea, siempre he pensado que es tal vez un proceso por el cual Dios va a permitir para poder llevarme. Y eso, o sea, eso en algún momento me da gozo. Yo sé que debe ser muy difícil en el momento ya, pero por lo menos el pensarlo me da ánimos. Sí. Y como dice usted, nos da esperanza. Es algo que nos da esperanza. Como dice usted, las personas que ya han partido y uno sabe que son creyentes, no es como dice, ya no te vuelvo a ver, sino eso es hasta luego. Nos vamos a volver a ver, aunque para nosotros se nos parezca una eternidad. Amén. Vamos a ver esos seres queridos que ya han partido con el Señor. Dice, el temor del Señor está demostrado al reconocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. ¿Cómo afecta esta verdad a la manera en que vives y mueres? ¿Cómo encaja esto con la valentía con la que vimos en 2 Corintios 7:8? Porque, digamos, porque andamos en fe y por Cristo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Y es que yo digo que si viendo de esa manera, si más bien nosotros anhelamos la muerte para estar con el Señor y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, entonces esa verdad debería ayudarnos a nosotros a vivir sin temor de lo que es el hombre. Ay, qué miedo esto o el otro, o enfrentar esta situación. Uno debería ya, como decíamos, no es que nunca vamos a temer, pero sí cuando llega el temor, controlar el temor y que no se apodere de nosotros. Porque uno dice, bueno, si Dios tiene en su mano mi vida, si ya el poder de la muerte no tiene, no ejerce sobre mí todo, entonces ¿por qué yo voy a temer? Porque al final cada uno se pone a pensar, ¿qué es temor? Porque uno teme. Si en realidad Dios está en control de todo y a veces uno se pone a temer por cualquier cosita y uno de verdad se nota la habilidad del hombre. Entonces, cuando uno vive en la realidad de la palabra de Dios, uno toma fuerzas para no dejarse engañar con el temor y poder vencerlo. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra parte donde dice la página 69, el observa, que dice, si temes al Señor, ¿significa esto que no morirás en manos de alguien? Vamos a ver lo que dice. Esos pasajes. Vamos a ir a Lucas 12, del 4 al 7, y vamos a seguir marcando todas las palabras que se refieren a temor o miedo, y igual con una lápida, todas las palabras de matar y perecer. Entonces vamos a empezar leyendo. Creo que seguía doña Vivi leyendo. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Matan es a ver, sí. Con lápida. Sí. Miedo. Sería. Sí, es esa parte de miedo o teman. Ajá. Teman y matan. Ajá. Y ahora el versículo 5 dice, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si les digo, a él teman. Entonces vamos a marcar temer
teman, ese matar con la lápida, y al final la palabra teman. Ahora el versículo 6, ¿ma? No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Y sin embargo, si uno de ellos está olvidado ante Dios. Ujú. Sí, yo creo que ahí no hay nada que marcar. No, no hay nada. Ahora el verso 7, doña Vivi. Ujú. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Ujú. No teman. Ajá, no teman. Muy bien, ese no teman. Y ahora vamos a leer Mateo 10 del 26 al 28, igual marcando esas cosas. Dice el 26, así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces vamos a marcar la palabra miedo, que solamente sería esa. Ahora el verso 27, mami. Lo que les digo en la oscuridad, hablando, es que no se ve bien, hablándolo en la luz, y lo que oyen al oído, clamando desde los azoteas. Yo creo que ahí, yo creo que ninguno. No, tampoco. Doña Vivi. Ajá. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ujú. Ese perecer es como también de matar. Sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Ajá. Teman primero, después matan, matar Ajá. y teman después Ajá. y perecer. Sí, muy bien. Todos esos serían. Vea qué importante lo que nos dice esos versículos. Ahora entonces, según lo que aprendimos marcando, ¿qué aprendiste a marcar la palabra teman y miedo? Que no se debe temer a que mata el cuerpo. Ujú. Sino del que nos hace perecer el alma como el cuerpo en el infierno. El pecado. Ujú. ¿Quién es ese? Pregunta del versículo 5. ¿Quién es? Dice, pero yo le mostraré quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si les digo, a él teman. ¿A quién es ese? Al Señor. Exacto, el Señor. Verso 5. No es el diablo, como algunos piensan. Es Dios, dice que tiene el poder de matar. O sea, Dios, en las manos de él está la muerte y la vida, ¿verdad? Y dice que debemos temer ese, que el que después de mata tiene poder para arrojar al infierno. Entonces, ¿es una persona el que tiene el poder de matar? Lilian, disculpe, ¿cuál leyó? Es que no le oí. Lucas 12, del 4 al 7, el versículo 5. Ya. ¿Qué más entonces aprendemos ahí? De la muerte. ¿Para cuál pregunta estaba leyendo? La primera, ¿qué aprendiste al marcar la palabra de tema y miedo? ¿Todavía estaba en esa? ¿Sí? Ah. La segunda es, no sé si ya terminaron de escribir la primera.
¿A quién debes temer y por qué? Al Señor Dios, porque Él es el que tiene el poder. Ajá, él tiene el poder, ¿verdad? De la muerte. Ahora, Cristo le quitó el poder de la muerte al diablo y Dios es el que tiene ahora el poder, nos liberó de la muerte. Entonces, a él deberíamos de temer. Vea lo que dice la siguiente pregunta. ¿Qué significa este conocimiento para ti? ¿Cómo afectaría tu vida, tu ministerio, tu mensaje, tu testimonio a los demás si realmente creyeras y vivieras de acuerdo a esto? Bueno, que si llevamos una vida como creyentes, ¿verdad? No debemos de temer nada y por medio de Cristo, ¿verdad? Vamos a tener una vida eterna, ¿verdad? Ujú. A mí me significa, digamos, el conocimiento es como el testimonio que puedo dar con lo de Steven, ¿verdad? Ujú. Y él perdió el cuerpo, pero el alma yo sé que está con el Señor porque él conocía a Cristo. Entonces, a uno le da mucha paz, ya sea que un familiar se haya ido o para uno, ¿verdad? Ajá. O cualquiera que pueda partir en este momento. Amén. Yo digo Y que es que también, ajá, doña Vivi. sí, así, actualmente con este temor que nos ha dado, ¿verdad? El coronavirus, muchas veces se nos olvida y pedimos por la salud y se nos olvida que lo principal es que tengan conocimiento del Señor, Ujú. porque cualquiera que vaya a fallecer o así, y si él creyó en Cristo, sabemos que no tiene una muerte eterna, Exacto, pero muchas veces le damos más importancia a eso, ¿verdad? sí. Sí, exactamente. Principalmente cuando empezó el virus, ¿verdad? La gente tenía mucho más temor. Y hasta el mismo Ujú. creyente dice, uy, sí, ¿ahora qué? Y con esos miedos, ¿verdad? Que le diera el coronavirus. Pero al final, al cabo, el diablo nos estaba desenfocando, porque no debíamos de temer, porque es Dios el que tiene nuestra vida en sus manos. Y yo siento que eso nos ayuda a vivir en paz y tranquilidad, porque ya después uno piensa, no depende de mí, sino de Dios. Obviamente uno tiene que ser responsable con el cuerpo que Dios le ha dado a uno y tampoco decir, ay, voy a comerme ese montón de grasa porque por sí, Dios sabe cuándo me voy a morir. O ser ese tipo de responsabilidades que a veces uno descuida, ¿verdad? Amén. Pero sí vivir de una manera de paz y tranquilidad y decir, bueno, es el Señor que me sostiene. O a veces cuando uno tiene que pasar por un lugar peligroso, ¿verdad? Que no le queda de otra, no es que se va a ir a meter ahí por gusto a la carpio, digo yo, pero Amén. pero sí cuando uno anda a lugares, uno dice, bueno, no debo temer porque el Señor me protege y si llegó el día en que me pase algo, pues Dios así lo estipuló. Entonces es una manera de vivir tranquilo y en paz, que yo pueda andar, aunque ande en valle, como dice el versículo, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. Entonces es una manera de vivir más en paz y tranquilidad, que ya Dios sabe el día de nuestra muerte, solo que nosotros no lo sabemos. Ya está la fecha, el día, la hora, de qué manera, hasta atragantados con algo podemos morir, no sabemos. Entonces es una manera de vivir mejor. Entonces, ¿alguna vez has leído o conocido de alguien que murió por la fe? ¿Cómo te afectó esto? Bueno, como ahora, ¿verdad? Que hace poco se murió Rosario, ¿verdad? Que Rosario, pero fue triste porque la queríamos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sabemos que algún día tenemos la esperanza de llegar a verla, Uh-huh. ¿verdad? Sí, bueno, esta pregunta se refiere a alguien que murió
por la fe, que quiere decir que murió por Cristo. Que si hemos conocido a alguien que ha muerto por Cristo. Bueno, yo solo creo que he escuchado. Como los mártires, alguna cosa así. Exacto, sí, doña Vivi. Esteban, creo que me recuerdo que, bueno, muchos, pero Esteban, que murió apedreado en la Biblia, y fue por la fe también. Exacto, ese fue el primer mártir escrito en la Biblia, ese fue el primer mártir que sufrió por Cristo, Esteban. Y actualmente están muriendo hermanos que sí, que están muriendo por la fe. Tal vez nosotros no los conocemos directamente, pero son personas que están entregando su vida por el Evangelio, pero también en ellos se puede reflejar una paz inmensa, porque solo Dios les puede dar esa paz, de entregar sus vidas por Cristo, sin importar que los maten, ¿verdad? Pero es un gran ejemplo para nosotros. O como los misioneros que estuvimos orando, que la chiquita estaba muy enferma, me parece que fue con una enfermedad que en África, creo, no sé, pero de eso es porque están sufriendo igual. Lili, con permiso, un momentito. Sí. Porque saben que en cualquier momento, Lili, puede venir algo así, el misionero que se fue y llevarse a toda su familia, desde los pilares que son el pastor y la esposa, ¿verdad? Y nadie quiere perder a un hijo, y ellos, sin embargo, por fe, se van arriesgando todo. Exacto. Sí, hay gente que se va y regresa solo, pierde a su familia, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho también por esas personas que están entre la vida y la muerte, ¿verdad? Con tal de predicar el Evangelio. Esas personas nos retan a vivir mejor, de una manera mucho mejor nosotros que no somos perseguidos. Es poco, con que nos ofendan no es nada para la gente que está muriendo. Vamos a seguir leyendo entonces. Vamos ahora a marcar el Salmo y Deuteronomios. Y lo vamos a marcar entonces, vamos a marcar la palabra muerte y Dios, igual con un triángulo como hemos venido haciendo. Vamos a marcarlo. Entonces, puede empezar, mami, leyendo. El salmista está hablando de Dios. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces sería Dios. Ajá. Y tus ojos vieron, tus ojos. ¿Sí? Es Dios, ¿verdad? Sí, eso de tus y tú. En tú, ese otro tú, tu libro, se escribió. Tu libro se escribieron, también es Dios, ¿verdad? Sí, ese tú. Muy bien. Ahora. Sí, solo es. Ahora Deuteronomio, doña Vivi. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mí mi mano. Yo. Sí. Mi. Sí. ¿Sabes? Yo. Y yo soy el Señor. Sí, ese Señor también. De hecho, hay un montón de yo. Ajá. Sí. No. De mí. Sí, entonces ahí está. Ese montón de yo, todos los yo Dios. Señor y mí, y la palabra de morir.
se escribiría. Ok, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué podemos marcar? ¿Qué aprendimos al marcar las referencias a Dios? Vea qué importante ese versículo del Salmo 139, 16. De Dios. Él lo conoce a uno o lo ha visto desde que está formándose en el vientre de la madre. ¿Y qué está en el libro de Dios? Todos los días me fueron dados. De los días de nosotros. Todos los días de nosotros. Exacto. Ya Dios ahí tiene escrito todos los días nuestros. Amén. Qué interesante, antes de que nosotros ni siquiera existíamos, ya Dios había estipulado ahí cuánto íbamos a vivir. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste acerca de quién determina tu muerte y cuándo esto sucede? ¿Quién la determina? Dios. Vea lo que dice también Deuteronomios 32, 39, ¿verdad? Dice que Él es Señor y fuera de Él no hay Dios. Él hace morir y vivir, hiero y sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hasta cuando pasamos una enfermedad es Dios quien la permitió, no fue que se le escapó de la mano. Entonces, todo está en Dios. Ahora dice, ¿cómo te ayuda el creer lo que acabas de leer a manejar tu temor a la muerte? Que no debemos de temer a la muerte. Estamos en manos del Señor. Exacto. Estas palabras deben de retumbar en nuestra mente cada vez que quiera venir el temor a nuestras vidas. Dios está en control. Esto dice, ¿lo crees? Si no es así, ¿estás temiendo al Señor? ¿Cuál sería el resultado de no creer? Yo le he explicado mucho a Mati porque me gusta recordar a Steven y cuando recuerdo a Steven también recuerdo que ya no está. Y entonces hablo mucho con Mati que luego yo que fue Dios que ya decidió, ¿verdad? Su día. Y le hago yo, pero qué dichoso, Mati, le hago yo, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y días después le digo, uy, ¿y si me pasa esto y me muero? Di, mami, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Todo tranquilo. O cuando le he dicho que hasta una hoja de un árbol, porque ahora vi que era un cabello, ¿verdad? De uno mismo. Le hago yo, una hoja de un árbol no cae si Dios no quiere. Y entonces veo una hoja caer y me dice, mami, un milagro de Dios, una hoja cayó al suelo. Porque tranquila. Ahí vamos. Sí, y es que cuando nosotros no creemos estas verdades, lo que pasa es que nos llenamos de temor al desconocer todas estas verdades, porque estas verdades nos dan valentía para enfrentar cada día y realmente cuando uno desconoce las verdades de la palabra de Dios es cuando tememos. Entonces por eso es demasiado importante conocer estas verdades y creerlas, porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. Amén. Y es muy distinto. Por eso, como dice el versículo, que debemos andar por fe, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, vamos a pasar a Apocalipsis. Vamos a marcar y yo creo que vamos a quedar ahí. Después ya nos queda poquito para terminar, pero vamos a ver Apocalipsis y marcar y responder las preguntas y dejarlo el día de hoy hasta aquí, hasta la página 70. Ya esto le mando el video, es que ya esto se lo mando, el video que usted nos pidió acerca de cómo nos ha ayudado este estudio. Sí, sería bueno que lo mandaran. O escribirlo en un WhatsApp. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2 del 8 al 11. Vamos ahora a marcar todo lo que es Jesús,
el primero y el último, que es el mismo Cristo que se está hablando, con una cruz, ¿verdad? Mi cruz. Todo, como veníamos marcando todos los pronombres de los creyentes, que era con anaranjado, que lo marcamos. Tú, te, ustedes, todo lo que se aparezca. Vamos a seguir marcando la palabra temor, no temas, y igual con una lápida, muerto y muere. Entonces vamos a empezar leyendo. ¿Quién seguía leyendo? No sé quién. ¿Quién seguía? Leo. Sí, bueno, lea usted porque no recuerdo quién seguía. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto. O sea, sería entonces el primero y el último, Jesús. Ajá. Una crucita. Y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida también, ¿verdad? Ese muerto. Muy bien, entonces el primero y el último, el que estuvo, ese muerto con una lápida. El muerto. Pero ¿Ha ese vuelto? Sí, puede marcar a Jesús como ha vuelto. ha vuelto. Ah, bueno, el muerto no. El que dice muerto no. Muerto sería con una lápida. Ah, bueno. Sí, ya. Gracias. ¿Qué me Sí. ya, Jesús? Ahora el verso 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ajá. No sé cuál. Ahí, yo conozco sería Cristo. Ah, ok. Y el destinatario, tú Tu tribulación. y O tú. solo Ajá, esos tú, los tu tuses. pobreza. Exacto. Ajá. Esos tú que ustedes ven ahí son los que se marcan. Tu pobreza, tú eres rico y también tu tribulación ahí al principio. Ahora en el verso 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, vamos a marcar temas. Estás, yo de Jesús, ese T de destinatario con la naranja y digo que es Cristo. También Me equivoqué el lapicero. ese ustedes, alguno de ustedes. Ustedes. Ajá, sé fiel, ¿Cómo? sé fiel. Muerte con una lápida. Y yo de Cristo y daré de Cristo y ese T de nosotros. Y ese yo es Jesús, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ahora si lee el 11, ma. Voy. Dice, él tiene, el que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Decía, el que tiene sería destinatario, ¿verdad? Ah, el que tiene. Y el que oiga, Ajá, oiga. el vencedor, Vencedor. Uh-huh. y
Muerte. Muerte. Ajá. Muy bien. Vamos a leer, dice esta aclaración, que dice, según 1 Juan 5, del 4 al 5, el que venciere es una persona que es nacida de Dios, alguien que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Su fe es la victoria que vence al mundo. Entonces, ¿qué tipo de mensaje le dio Jesús a la iglesia en Esmirna? ¿Lo describirías como algo duro, fácil, impactante, alarmante? ¿Por Pero, qué? ¿dónde vamos? Ahí en el discute, en la página 73. El mensaje de Dios. Que eran sinagogas de Satanás. Él era el primero y el último. El que Ujú. estuvo muerto y que volvió a la vida. Ajá. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio Jesús a la iglesia de Esmirna? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Que ellos iban a pasar. Tribulación. Ujú. Sufrirían tribulación. Serían probados también. ¿Qué dice? ¿Cómo describirías ese mensaje que el Señor le dijo? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Que fue algo duro? Él les está diciendo que no teman, que van a sufrir persecución. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Que es algo duro, fácil, impactante, alarmante? ¿Qué pasaría si hoy Dios les dijera que van a ser encerradas en la cárcel por el nombre de Él o que las van a matar? ¿Sería algo duro, fácil, impactante? ¿Cómo dirían ustedes? Alarmante, duro. Ujú. Sí, se podría decir que duro, ¿verdad? Muy bien. Pero vea que el Señor también nos deja otro mensaje ahí en el verso 11, ¿verdad? Entonces, eso es lo que responde. Dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a los creyentes? Sé muy específico en tu respuesta. Que son ricos, dice. Somos ricos. Y que iban a ser probados, ¿no? Ujú. Pasamos tribulación. Serían probados. Debían ser fieles, ¿verdad? ¿Ser fieles hasta cuándo? A la muerte. Hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros dice que los vencedores son aquellos que han nacido de Dios. ¿Qué le pasan a los vencedores? Va a obtener la corona de vida. Ajá. Y en el ¿Cuál verso está 11, leyendo? No sufrirá daño de muerte segunda. ¿y cuál es esa muerte segunda? ¿Ustedes saben? Después de que Cristo levante, como le dijera, después de que cuando Cristo va a levantar para rendir cuentas, digamos. Bueno, nosotros tenemos dos muertes, ¿verdad? La muerte Sí, física, cuando morimos, que la vamos a sufrir si no es que Cristo ha venido, ¿verdad? cuando Cristo resucita, Ajá, digamos. la muerte segunda es la muerte espiritual.
Muchos van a sufrir la muerte segunda porque no tienen a Cristo en su corazón y van a ser condenados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la condenación del hombre espiritualmente. Ujú. Ujú. Ahora dice, ¿cómo se describió Jesucristo a sí mismo en el versículo 8? ¿Cómo se describe Jesús? El primero y el último. Ujú. Estuvo muerto y volvió. Ajá. Muy bien. Dice que ¿Ah? y el que nos dará la corona de Sí. vida, ¿no? Sí, pero estamos hablando cómo él se describe a sí mismo primero, Ah, bueno. en el verso 8. Dice, ¿ves alguna conexión entre esa descripción y lo que él le dice a la iglesia? ¿Cuál fue la conexión que podemos observar entre Cristo en el versículo 8 a lo que le dice a la iglesia? Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Algo así ¿Ah? que el ser él, el primero y el último, él, digamos, dice, ellos tienen que ser fieles y que él les dará la corona de la vida. O sea, que ellos son fieles, entiendo yo. Él les va a dar la corona de la vida. Eso es lo que entiendo, no sé. Si Bueno, sí, él nos va a dar la corona de la vida. Casi que quiere decir que Él es Dios, el primero y el último. Ujú. Sí. Vean que el versículo continúa. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida dice esto. O sea, él les estaba hablando a la iglesia porque él también, ¿qué sufrió Cristo? Sufrió muerte, igual que nosotros. También fue perseguido, tal vez también estuvo en la cárcel, fue probado. O sea, la conexión es que él tuvo los mismos padecimientos, o tal vez peor, peor. Entonces, esa es la conexión que el Señor le está pidiendo a esta iglesia porque Él la sufrió y Él la soportó y fue fiel hasta lo último. Cristo fue fiel hasta lo último. Él cumplió lo que debía hacer en la tierra. Entonces, Él es el primero y el último. Entonces, si Él tuvo la victoria, nos va a dar la victoria. Amén. Pero él fue sin pecado, ¿verdad? Ah, claro. Uh-huh. Que dice que por nosotros Él se hizo pecado, porque tuvo que llevar nuestros pecados, pero Él nunca pecó. Pero sí tuvo que sufrir los padecimientos que sufrimos y atravesar por la muerte. Solo que Él mismo tuvo el poder de resucitarse a Él mismo, ¿verdad? Eso es lo increíble de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos al marcar las referencias a muerte? Que, bueno, que la muerte es la paga del pecado. Uh-huh. Que va a haber dos muertes. Ajá. Van a haber dos muertes. Muy bien. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí por el día de hoy.
y vamos a orar para terminar y en 15 días nos vemos para terminar la lección y empezar la otra. Vamos a ver igual hasta dónde llegamos en la próxima clase. Entonces, si gusta, oramos para darle gracias a Dios y despedirnos. Doña Vivi, si gusta orar para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor, en que estudiamos tu palabra, Señor. Gracias porque moviste nuestro espíritu a estar aquí presente, Señor, de manera virtual. Te pido que bendigas a los que no pudieron estar por una u otra razón, Señor. Pero te damos gracias por haber estudiado tu palabra, Señor. Te pido que nos bendigas el día de hoy, que bendigas el culto que pronto se llevará a cabo y que nos ayudes en todo, nos proveas de todo lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, gracias, Lili. Ha sido muy lindo este estudio. De veras que a mí me ha ayudado montones. Amén.